En Instagram, @ecomedios. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Entre Ustedes y Nosotros, el programa que conduce el exdiputado nacional Jorge Enríquez, acompañado de un equipo muy importante de asesores. Bueno, uno de ellos es el doctor Ricardo Bullerí, que me acompaña en este momento, y Jorge está por llegar, así que también lo va a acompañar a Jorge, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Hola, querido amigo, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, este programa se precia por tratar todos los temas y tener independencia en lo que dice, o sea, no se calla nada. Así que, si te parece, el tema ficha limpia que está tratando el Congreso en la Cámara de Diputados es un tema que creo que ha entrado en la sociedad, sobre todo por el tema de que, para hablarlo en lunfardo o en el idioma callejero, alguien que se mandó una macana, que tiene un delito y tiene una condena, no suena muy lógico que pueda representarnos en una Cámara de Diputados, de senadores, o la que fuere, ¿no? Bien, a ver, querido amigo, esto de vuelta se puede abarcar de varios temas, es decir, es natural, por lo menos nos suena natural, vamos a sacar el registro y nos piden certificado de antecedentes. Vamos a ingresar a una empresa estatal y nos piden certificado de antecedentes. Resulta por lo menos llamativo, y al llamativo le pongo muchas comillas, que para ejercer cargos o función pública, especialmente funciones públicas muy sensibles, donde existen de alguna forma los destinos del país, el manejo de los fondos públicos, no se le pida, o no se le exija, más que se le pida, a los ciudadanos de a pie, como somos todos nosotros, que, digamos, acrediten de alguna forma que no tienen un problema con la justicia, por supuesto. Todos sabemos que los problemas de la justicia pueden ser verdaderos, pueden ser falsos, puede haber errores, pero bueno, es la forma en que naturalmente tenemos que convivir. ¿Por qué digo esto? Porque se discute si el fallo es un fallo que ha quedado firme o no. Todos entendemos, por lo menos los que somos abogados, que con un doble conforme es bastante improbable que algún tribunal superior pueda, sacando que sea un escándalo, pueda, digamos, dejar sin efecto una sentencia que ha pasado ya por un tribunal oral y después por otro tribunal oral. Es decir, realmente ha pasado por 6 jueces y 6 fiscales. Me llama la atención, por lo menos, que esto pueda llegar a suceder. Sí entiendo o creo que es saludable para la democracia que quienes aspiran a tener posiciones o cargos en la justicia, no solo en la justicia, sino en la Cámara de Diputados o en el Poder Ejecutivo, creo que debería ser por lo menos saludable que pudiesen acreditar que no tienen inconvenientes con la justicia. Esto vuelvo a repetir, ¿no? Con todo lo que puede significar la posibilidad de un error judicial. Bueno, para eso está primero un tribunal de investigación, que nosotros todavía lo llamamos juzgado de instrucción, que ya es un juez y un fiscal. Después tenemos un tribunal oral con otro fiscal y 3 jueces, y después tenemos una Cámara de Casación Penal con otro fiscal y con otros 3 jueces. Es decir, esa actitud o esa acción investigada ha pasado por 7 hombres de derecho. No puedo decir juristas porque me parece un término grande, pero sí por 7 hombres de derecho. Entonces me parece razonable que exista la obligación en que nuestros ciudadanos, todos los ciudadanos,
debamos acreditar ante el resto de la sociedad a la cual pretendemos de alguna forma dirigir o legislar, ¿no es cierto?, estuviesen, por lo menos desde este punto de vista, estuviesen libres de toda duda. Por lo menos ese es el criterio que sostenemos, ¿no? Sí, parece tan sencillo de entender y sin embargo se viene dando vuelta en este tema hace varios años ya. Y otra cosa que también llama la atención son lo de los 6 meses. ¿Por qué razón tienen que ser 6 meses y no 8, 4 o 12? Bueno, ese es todo un tema que habría que ver. No he leído lo que se llama, en toda legislación, existe lo que se llama el estudio de los fundamentos de cada una de las leyes. No importa si son 3 meses, 6 meses o 14, en el fondo eso no es lo que nos debería preocupar. Sí nos deberíamos, por lo menos, preocupar de tratar de entender que la función pública, y especialmente la función pública que le permite a ese funcionario, ¿no es cierto?, tener cierto grado de, no digo impunidad, pero sí de ciertos privilegios frente a una investigación jurídica o incluso privilegios frente a la posibilidad de detención, ¿no es cierto?, que esto no sea así, porque si no, podríamos llegar a ver o podríamos llegar a pensar que aquellos que no quieren el sistema de ficha limpia, pareciera, digo, es un simple parecer, que permiten que la función pública con estas características que señalo se conviertan en una especie de amparo para aquellas personas que, como tienen problemas judiciales, y algunos muy serios, eviten su detención, porque justamente gozan de ciertos privilegios que, repito, los ciudadanos de pie no lo tenemos. Entonces, el solo pensar, ¿no?, me genera un ruido muy importante. El solo pensar que algunas personas pudiesen evitar el tema de fecha limpia para el solo hecho de que sus compañeros de fórmula o compañeros de actividad política no se presenten ante la justicia como nos presentamos cualquiera de los ciudadanos que caminamos por la calle a cumplir con la decisión judicial, y por lo menos me parece, mire, poco simpático, por llamarlo de alguna forma. Por lo menos eso es lo que yo pienso. Bueno, lo estaba escuchando atentamente. Antes que nada, buenas tardes a toda la audiencia. Siempre yo unos minutitos tarde. Lo estaba escuchando el doctor Ricardo Bullerí, que estamos haciendo juntos el programa. Si Dios quiere lo vamos a hacer todo el año así. Y siempre es una persona que es muy importante escucharla, porque me parece que su enjundia como académico, como jurista y como abogado que conoce bien los tribunales y conoce bien el derecho, son un aporte valioso. Los temas que hoy nos convocan son, bueno, desde luego el dictamen de ficha limpia, que en estos momentos se está tratando en el Congreso. En ese sentido es algo por el cual hemos venido trabajando muchos de nosotros muy activamente. Yo presenté en reiteradas oportunidades proyectos porque no tenían tratamiento legislativo, porque, bueno, siempre parecería que era algo que no estaba bien, parecería que siempre había alguna cuestión porque se levantaba la figura del lawfare, entonces se decía que el lawfare, que es el invento que descubrieron los corruptos para señalar de que no son políticos presos, sino que son presos políticos,
y ellos no están presos por su ideología, sino que lo están por haber cometido ilícitos. Entonces, en muchas oportunidades se decía, hoy mismo se dijo en el recinto, que era dejar en manos de la justicia la decisión de quién podía entrar o quién no podía entrar a ser parte de los cuerpos legislativos. Se ha ampliado ahora y en consecuencia ya no va a ser solamente para los diputados, sino para todos aquellos que tengan cargos públicos, por lo menos la norma, en los cargos públicos de la Administración Nacional. Asimismo también creo que la norma es muy estrecha, porque digo que es muy estrecha porque solamente abarca 6 delitos contra la administración pública. Yo hubiera incluido todos, cualquier tipo de delito lo hubiera incluido ahí, porque evidentemente si uno para entrar a la administración pública tiene que tener un certificado de reincidencia, un certificado de que no tiene antecedentes penales, incluso hasta para entrar a trabajar en determinadas reparticiones públicas o privadas, así lo tiene que hacer. Me parece que cuanto más con aquellos que se encuentran como que van a legislar sobre la hacienda y sobre la vida de todos nosotros. Me parece que requeriría un máximo de esfuerzo para que no se convirtiera en aguantadero. Escuché el discurso de Ricardo López Murphy, que ahora lo vamos a tener en el programa, y coincido con él en que se está hablando de 2 y 3 instancias. Incluso había algunos diputados que con una ignorancia supina del derecho decían que era necesario que hubiera fallo firme. Fallo firme quiere decir cuanto menos que el recurso extraordinario ante la Corte ha sido rechazado, y también la queja por haber sido rechazado el recurso extraordinario, que también hubiera sido rechazada la queja por denegación de justicia, por el recurso de queja por la imposibilidad de llegar a la Corte Suprema de Justicia en virtud del caso federal del artículo 14 de la Ley 48. Entonces, yo creo que bastaría simplemente con que existiera un fallo de primera instancia. Algunos diputados señalan, como fue el caso de Pichetto, que es un tema que adolece la política acá de una falla, porque se tendría que ser directamente por el artículo 66 de la Constitución. El Congreso es el juez de todos los títulos de los diputados y en consecuencia debería ser que la Cámara es la que admite o rechaza el pliego señalando las causas, si hay alguna causa penal en trámite o si hay una inhabilidad moral por parte de la persona que quiere acceder al sistema de salud. Al sistema de salud. Estaba viendo que también tenemos una invitada muy buena, que es una psiquiatra especialista en familia, María José Mancino, por eso me distraje y dije lo del sistema de salud. Para entrar a los órganos parlamentarios y en general para la administración pública. Me parece bien que se amplíe el sujeto al cual va dirigida la norma, también debería haber ampliado la materia. Y por otra parte entiendo también que algunas de las falencias que se critican de que sea un juez que determine la posibilidad que alguien acceda a una banca al Congreso, me parece que tendría que aplicarse ahí el artículo 66 de la Constitución Nacional. Pero bueno, tenemos en línea ya a Ricardo López Murphy y la pregunta que le vamos a hacer, que justamente él está con este tema, hoy él ha pronunciado un discurso que tuve la fortuna de escucharlo y quiero que nos dé precisiones sobre el mismo con algunas cosas que señaló a mi juicio muy importantes, como el recuerdo que tuvo la actitud tan digna que el ex gobernador fallecido ya de la provincia de Córdoba en 3 oportunidades y 2 veces senador nacional, Eduardo César Argelós, hizo lo que a su nombre de bien, que es no ampararse en los fueros y presentarse a la justicia. Ricardo, buenas tardes, acá te saluda dos tocayos, porque yo soy Jorge Ricardo y quien me acompaña el doctor Ricardo Bullerí, o sea que somos 3 Ricardos. Hace poco fue nuestro santo, así que hoy lo celebramos. La primera pregunta se vincula con esto. ¿Cuál es tu posición en el tema ficha limpia?
Bueno, yo expliqué que voy a votar a favor, expliqué mi diferencia con el proyecto. Yo había pedido, al igual que dos diputados, uno Agos Carreño y la otra Paula Modeo, que todos los delitos previstos en el Código Penal formaran parte de las causales, no solo algunos de ellos de inhabilitación. Pero de todas maneras, aún con la limitación, que no pude llevar a buen puerto, porque bueno, en el debate hoy se vio por qué, a mí me parece que tenemos que salir adelante con este proyecto. Yo di razones distintas a las que se usaron en el recinto. Las mías son de seguridad nacional y de legitimidad del sistema político. Seguridad nacional porque el problema que estamos teniendo con el crimen organizado en las fronteras, en todas las áreas de la vida nacional, es mucho más serio del que se reconoce. Creo que el tema de Aguas Blancas es brutal, como lo es también este lugar en Corrientes, donde buena parte de la dirigencia hace años estaba vinculada al crimen organizado, y por eso yo creo que es una cuestión de seguridad nacional. La única forma de enfrentar a esto es con la integridad de los miembros del Poder Judicial, de los políticos, de las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas. O sea, la gran valla que hay al crimen organizado es que tenga una gran valoración en el proceso político la integridad. Y eso, este proyecto coadyuva eso. Y la segunda cuestión es la legitimidad, el que siguió la sesión de la Cámara de Diputados, con las acusaciones, es lógico que la ciudadanía esté muy, digamos, deprimida respecto, si uno quiere, decepcionada de la dirigencia política. Entonces creo que este principio de idoneidad, yo diría jerarquizado, que es poner límites muy precisos en causales penales, era necesario, sobre todo porque yo quise que se entendiera. En Estados Unidos lamentablemente se va a cesar en la lucha contra la corrupción en nuestros países, y eso una de las grandes amenazas que tenía todo esto bandido es que lo que no se hiciera acá lo hacían los países como Estados Unidos, la persecución de los criminales, y ahora esa decisión nos obliga a ser mucho mejores nosotros de lo que antes era el requerimiento. Y por último, resalté el caso del doctor Angelós, porque muchas veces se discuten cosas como si no tuviéramos antecedentes. No, lo que hay que hacer es mantener la limpieza, y si hay acusaciones, actuar de la manera más transparente. Y cité el caso de él, que declinó los fueros para enfrentar los problemas. Sí, realmente fue un ejemplo y retornó cuando ya había sido lavado su nombre y honor. Te saco de tema y te llevo al tema de unas declaraciones un poco desmesuradas. Es el estilo presidencial que alguna gente acepta, que bajar la inflación, terminar con las desregulaciones, en lo cual estamos todos de acuerdo, tener equilibrio presupuestario, no tener déficit fiscal, también todos estamos de acuerdo. Eso justifica que el presidente actúe de una manera absolutamente violenta, generando una agresividad. Y acá me llevo al tema de Domingo Felipe Cavallo, y lo que ocurrió con su hija, que realmente entiendo que ha sido una desmesura en todo sentido. A ver, una tragedia en un régimen político es que no solo se persiga a los que tienen confrontaciones políticas, que ya de por sí no es bueno, sino que además se vincule a los familiares. Esa actitud muy historia en Corea del Norte. En Pyongyang no pueden vivir los familiares de los que alguna vez se enfrentaron al régimen. La idea de sancionar a personas por portación de apellidos, por parentesco,
en la época de Kirchner y distinguidos oficiales de nuestras Fuerzas Armadas fueron negados el ascenso por el apellido que portaban, ahora se reproduce con este caso. Y la verdad que nos digamos, decepciona a todos que se haya usado el criterio por un conflicto con el ex ministro de sancionar a su hija. Eso me parece que es una desmesura y una desmesura que le hace mal a la República. Y me parece a mí también que eso desluce toda la gestión. Parecerse a los Kirchner, en perseguir a las personas por el apellido, por el parentesco, no es propio de un régimen pluralista y democrático. Así que sin ninguna vacilación yo rechazo y me produce un profundo disgusto lo que ocurrió con la embajadora Sonia Cavallo. Además queda claro en que un gobierno que pregona a los cuatro vientos que para acceder a la función pública hace falta tener idoneidad y haber llegado por su mérito. Parece que acá el único mérito que habría tenido esta persona, Sonia Cavallo, que creo que es una persona muy, por cierto, tiene una excelente trayectoria, pero parecería que por lo único que la nombró es por ser la hija de Cavallo. Cavallo se porta mal, bueno, hay que... Y además, a ver, primera, las declaraciones o lo que había escrito el doctor Cavallo en su blog personal era una cosa muy menor, era una matización sobre la política económica y cambiaria. La verdad que era una cosa de lo más, digamos, menor en términos de crítica. Pero en segundo lugar, es inconcebible que aceptemos que uno puede sancionar a una persona por parentesco, pero eso lleva a todos los extremos que uno puede imaginar en términos de violación de las reglas republicanas. Por último, quiero decir, yo la conozco bien a la profesora Sonia Cavallo, era profesora en la universidad en Estados Unidos, autora de varios libros, una persona de altísimas calificaciones y además, yo diría, muy importante para Argentina, una persona muy conocida en Washington, donde era profesora, muy conocida en todos los círculos económicos, políticos de Washington, muy prestigiosa. Creo que fue un error inmenso haber hecho esto. Más allá del desborde en términos republicanos, que censuro con toda la energía. Hoy hubo una cuestión de privilegio que hizo la diputada Alejandra Torres, que es la esposa que era el, digamos, primer secretario de ANSES, ustedes se acuerdan, Giordano, de Osvaldo Giordano, que fue sancionado por los votos de Alejandra Torres, que en realidad, para que ustedes sepan, votó conmigo, que fuimos voto aparte, pero eran votos que hoy mismo los volvería a reproducir, eran mejores que los otros, no iban, votábamos ella y yo el proyecto. A mí me pareció una cosa increíble aquel episodio, como me pareció este, y hoy Alejandra Torre hizo una cuestión de privilegio muy bien hecha, sobre todo porque conocía muy bien las calidades de Sonia Cavallo y lo que pierde la República, como lo perdió con Osvaldo Giordano. Acuérdense ustedes que además de ser un gran experto en cuestiones de seguridad social, régimen de pensiones, régimen de sanidad pública, Giordano fue muchos años ministro de Hacienda de Córdoba, un hombre de inmensa experiencia, que además descubrió el primer día que se sentó ahí el curro de los seguros, ¿se acuerdan? El de Alberto Fernández. Sí. O sea, un funcionario de primera categoría que fue cesado por el voto de Alejandra, y hoy Alejandra recordó no solo el episodio de Sonia Cavallo, sino el de ella misma, que tiene en la historia del país, desgraciadamente, los episodios de los Kirchner, que fueron muy lamentables,
yo recuerdo varios oficiales de las Fuerzas Armadas negar de altísimas calidades a los que se le negó su ascenso por el apellido que tenía. Seguro. La última pregunta, bueno, lo que vos decís es quien critica al gobierno encarna el mal y se le niega hasta su condición de persona, por eso se la trata de rata, lacra, inmunda, basura, insultos que no están reconociendo en el otro, al otro como un ser humano. De nuevo, hace muchos años atrás, yo señalaba que uno de los grandes dramas del gobierno de los Kirchner era que nos ponían en distintas categorías zoológicas para degradarnos. Bueno, copiar esas características, una de las grandes discusiones con el actual presidente viene cuando él usaba en la campaña la apreciación de gusano para sus adversarios políticos. Gusano fue un término terrible que usaban el criminal del Che Guevara y el criminal de Fidel Castro para sentirse en libertad de fusilar a sus opositores o personas que discrepaban con ellos, porque no eran humanos, eran subhumanos. Bueno, todo eso está mal y tenemos que decirlo. Yo sé que en este momento expresarse con esa claridad que no me expreso es costoso, pero la República necesita que honremos nuestros cargos y que lo hagamos con la mayor claridad y frontalidad posible. Y la última pregunta se vincula que teníamos, bueno, tanto para hablar con vos, que es un gusto siempre hacerlo. En estos momentos hay algunos economistas que por supuesto reciben todo tipo de diatribas por parte del gobierno por este pensamiento único que preconiza y quien, como decíamos recién, quien está en contra no merece siquiera escucharse su opinión. Yo veo un riesgo país alto y no veo que haya un flujo de inversiones del resto del mundo hacia la Argentina. ¿Vos compartís esta mirada? La observación, me parece, Jorge, que ese es un indicador mucho mejor que si el tipo de cambio está apreciado o no. El riesgo es 7 veces el riesgo uruguayo. Eso da una idea del problema que tenemos y la clave de una política económica exitosa en la Argentina tiene que medirse en el nivel de exportaciones, en el nivel de empleo formal privado, en el nivel de inversiones. Es muy difícil que eso ocurra con esa tasa de riesgo país y ahí es donde hay que concentrar el esfuerzo para abatirla y probablemente eso requiere no buscar éxitos inmediatos, sino llevar a una trayectoria muy clara nuestra capacidad de honrar la deuda pública. Dicho en otros términos, nosotros no necesitamos pedir deuda para reponer nuestras reservas. Nosotros las tenemos que comprar las reservas y cuanto antes nos demos cuenta que no es endeudándonos adicionalmente el camino que tenemos que seguir, mejor va a ser para nuestro futuro. Muchísimas gracias, Ricardo, como siempre muy claro y bueno, esperemos que salga ficha limpia. No, va a salir, yo creo que los votos normalmente uno está pensando y ojalá... Sí, pero la vez pasada hubo algún transfugismo ahí de gente que a la hora que primero que no se presentó del oficialismo mismo. Yo creo que eso no va a ocurrir. No creo que tengamos ese problema, para poder ser sincero. Pero bueno, estamos en esta... Nunca hay que dar por realizado eso hasta que se termine. Seguro, y esperemos que después el Senado también lo apruebe, ¿no? Así es. Un abrazo gigante y como siempre a tu disposición. Gracias, Ricardo. Perdón, estamos vamos a la pausa, ¿no? Gracias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En un FIS vamos
venimos a cuidarte. En Anfis venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Estábamos hablando recién en la pausa que es cierto que a veces uno no resalta las cosas buenas del gobierno. Yo lo hago porque recién estábamos hablando del tema vinculado con el control de la inflación, con cuestiones vinculadas al equilibrio presupuestario, las de regulaciones. Pero, por ejemplo, no es todo o es nada, como se decía en la campaña, porque se pueden cometer errores. Por ejemplo, hay un caso de una desregulación que se ha dado en los últimos días, que es la que a mí me llama la atención, que es que el control de la salida de los hijos de los chicos menores de edad no se haga ni en el momento de hacer el check-in en las estaciones aéreas, ni ferroviarias, ni terminales de ómnibus, y que solo se haga cuando hay un control aduanero, un control de fronteras, un control de migraciones, perdón. Y esto es preocupante porque pensemos que nuestro territorio es muy amplio y si esa facultad se la estamos quitando cuando viaja un menor acompañado de un mayor, imagínense un viaje de una provincia a la otra. El menor sube ahí y tiene un responsable, alguien, nadie lo va a controlar solamente cuando salga del país. Y además las fronteras nuestras son muy lábiles. Si no tenemos ese doble control, fíjense lo que pasó, aún con controles, lo que pasa con el caso Logan. Entonces la desaparición del Estado, yo estoy de acuerdo en que el Estado tiene que ser un Estado eficiente, no un Estado paquidérmico, no debe agobiar con los impuestos, pero debe ser un Estado que cumpla las funciones esenciales, educación, salud, defensa, seguridad, justicia, y que de eso es lo que se trata. Entonces, y a veces estos modos, San Pablo decía, la letra mata, el espíritu vivifica. Por más que las cosas se hagan bien, si el espíritu con el que se hacen a veces, que está impregnado, está empapado de insultos, es muy feo estar discutiendo con alguien que le está faltando el respeto permanentemente, sobre todo cuando yo escucho algunos casos como por ejemplo esta concejal, esta legisladora porteña, María del Pilar Ramírez, que es la preferida de Karina Milei, y que hasta el año 15, hasta el 2015, durante un periodo bastante prolongado de tiempo, fue la gerente de marketing de las Aerolíneas Argentinas controlada por la Cámpora, llegó a un puesto altísimo. Bueno, fue denunciada penalmente no por ese hecho, sino por situaciones irregulares que se habían cometido durante su gestión, y hoy resulta que nos viene a dar clases de lo que debe ser criticando a la casta, pero yo digo, en ese momento, por eso a veces uno, puede ser que a veces yo soy un poco vehemente, pero también pienso que en el momento que yo denunciaba, muchos de los que hoy están en el poder o estaban gozando de las mieles del kirchnerismo, o de lo contrario se metían debajo de la cama, porque no los vi cuando yo lo denunciaba a Alberto Fernández, a Ginés González García, a Cristina, a Cafierito,
a Sabrina Frederick y a tantos otros por las tropelías que venían cometiendo con el tema de las vacunas, que después se dio cuenta que es una estafa hecha y derecha. Eso no. Entonces a veces puede ser un poco la situación me lleva a que uno se subleva porque te están maltratando cuando uno puso la cara, puso todo, cuerpo y alma, combatiendo el kirchnerismo desde la primera hora. Entonces yo digo, no quiero que vuelva a pasar lo mismo en mi país, quiero vivir en un país donde recién Ricardo decía que nuestro riesgo de país es 7 veces mayor que en el Uruguay. Están azorados en Estados Unidos porque la inflación interanual fue del 3%, y están azorados. O sea, imagínense lo que debe ser en la Argentina, que lo interanual fue del 3%, si vivieran en la Argentina habría suicidios en masa. Bueno, y en Uruguay 7 veces mayor, nuestro riesgo de país es 7 veces mayor que el del Uruguay. Y el Uruguay ganó las elecciones, ya va a ser, porque tienen entre que ganó Yamandú, el Frente Amplio, el Frente de Izquierda y la Asunción, van a pasar más de 3 meses, ya han transcurrido 2, recién asume creo que el 1 o el 10 de marzo creo que asume, y no ha pasado nada, porque realmente no ha pasado absolutamente nada. Acá ganó la primera vuelta Alberto Fernández, y ya parecía la hecatombe esto. Se disparó el dólar, el riesgo país, todo. Bueno, entonces yo quiero vivir en un país con reglas claras. Por más que hubo un plebiscito para eliminar lo que acá se llamaban FJP, los sistemas estos de capitalización en materia de previsión social, cuando hubo un sector de la izquierda que lo quiso apoyar, el Frente Amplio mayoritariamente se opuso. Ahora estamos descubriendo que los presos tienen que trabajar. Esto es la ley de gravedad. En cualquier parte del mundo los presos trabajan, no se están rascando en las cárceles. Eso está bien también, pero parecería que esto lo estamos planteando como lo que es normal en cualquier parte del mundo, acá es excepcional. La ley de gravedad, como lo vengo diciendo siempre, cuando Newton dijo, se le cayó la manzana, ¿no es cierto?, y descubrió la ley de gravedad. Hay una ley de gravedad en la economía, 2 más 2 acá y en la China da 4. No se puede gastar más de lo que uno ingresa. Esto pasa en las economías domésticas, familiares, lo mismo. Esto acá parece que ahora hemos descubierto la pólvora, que no se puede vivir con inflación toda la vida. Recién ahora nosotros estoy viendo en la pantalla de televisión, estamos declarando al grupo de RAM como grupo terrorista. El gobierno de izquierda de Allende los Andes ya lo declaró hace casi un mes. Entonces nosotros, ¿qué estamos esperando? Y ahora lo ponemos como una gran cosa. Tenemos que decirlo en voz baja. Los chilenos a su vez ya lo declararon al RAM organización terrorista. Gobierno de izquierda, de los zurdos, comunistas, perversos, como se los critica acá. Entonces estas son las cosas que a veces a uno lo subleva, y lo digo porque, bueno, a lo mejor, no sé, son cuestiones que los presos trabajen, pero obviamente que los presos tienen que trabajar. ¿Dónde se ha visto que estén tirados todo el día en la celda y encima el tema de los celulares? Desde el año 96 hay una ley que prohíbe el uso de los celulares en las cárceles. Hasta tengo por acá el nombre de la ley y todo, el número de la ley y todo. Entonces yo digo, tendríamos que callarnos la boca, hacer todo con sordina, para mostrar de que realmente estamos haciendo cosas que en el mundo ya se hicieron hace mucho tiempo. Entonces, esto es el tema que ahora nos vamos a ocupar de esto, el tema de la batalla cultural. Estamos de acuerdo que no, la cultura woke era la cultura de la cancelación, era la cultura de despiertitos, que esto nace con Martin Luther King. Es el woke, el despertar hacia la no discriminación racial, pero una causa noble se termina desvirtuando, y aquella causa, la cultura woke pasa a ser una cultura de cancelación al que piensa distinto, pasa a ser lo de la perspectiva de género, una aberración total. Pero en la Argentina ya en el 96, lo viví yo en carne propia, cuando yo tuve que votar en soledad, y lo digo aunque me digan que es autorreferencial, la perspectiva de género y la orientación sexual en la legislatura porteña. Todavía me decían facho y troglodita cuando yo decía esto.
Y estos señores que hoy día están en el gobierno decían, no, en aquel momento no, porque era políticamente correcto, parece. No, los principios y convenciones son siempre políticamente correctos y no los voy mutando al compás de las modas pasajeras, porque estas modas van a pasar como toda actividad humana, más temprano que tarde. Y lo que van a quedar van a ser los valores que se hicieron raíz en la sociedad nuestra y que se perdieron justamente en los años 40, cuando accedió el peronismo. Y yo ahora entonces digo, es cierto esto de la cultura woke, de que no, pero los excesos del kirchnerismo con sus infinitas y artificiales definiciones de género no deben llevar a que haya reacciones irracionales como vincular la homosexualidad con la pederastía. Siempre yo consideré que hay dos sexos, son masculino y femenino, es un dato biológico. Ahí no hay tutía. Nos guste o no nos guste, después cada uno puede sentirse como realmente lo prefiera, pero esto no puede tener, el Estado no le puede dar consecuencias jurídicas a la voluntad de una persona que mañana se percibe árbol, oveja o cualquier otro, o un sexo. Y ahora hay LGBTX, no sé cuántos va a haber más. Perdón, puede pasar algo más grave todavía, Jorge. Sí. Que esa persona se autoperciba menor de edad. Claro. Yo me percibo un niño. Siento que soy un niño, pienso como un niño y quiero ser tratado como un niño. Entonces voy y mato a alguien. ¿Y qué hacemos? ¿Qué decimos? Como el señor se autopercibe como un niño, entonces el juez dice, no lo puedo someter a ningún tipo de juicio porque es un niño. Creo que es muy adecuado tu intervención con eso, Jorge. Evidentemente que hay dos sexos, eso del tercer sexo, el cuarto o el quinto, no existe. Esto, con todo el respeto que nos merece, las personas que se perciben de una orientación sexual distinta. Pero a ver, esto a mí no me convierte en forma inmediata en otra persona u otra cosa. Si yo me autopercibo un perro, que soy un perro. Es decir, es un tema muy complicado, sobre todo por las consecuencias que pueda tener en el futuro, ¿no? Un poco de esto creo que habíamos hablado y creo que va a haber una especialista que va a intervenir en el tema, ¿no? Sobre estas cuestiones de la ayuda del Estado o que puede dar el Estado a aquellos menores que se perciban de un sexo distinto y la intervención del Estado sobre algo que puede ser muy, muy grave, porque fundamentalmente, es más, el Tratado de San José de Costa Rica dice claramente que se entiende que son menores de edad hasta los 18 años. Entonces, con o sin la intervención de sus padres, modificar de alguna forma la genética de un niño, y me parece que en principio me costaría un poco decir que es un acto criminal, pero por lo menos sí de que es de una irracionalidad que no puede ser amparada por ninguna norma. No sé lo que piensas al respecto. Sí, no, más claro echarle agua a lo que acabas de decir vos, ¿no? Sobre todo cuando tiene consecuencias irreversibles. No estamos acá. Yo lamento, bueno, ayer escuché un testimonio de un padre que lo ayudó al hijo a salir del closet, como se dice ahora, como se dice hace tiempo ya, porque se vestía de mujer y todo lo demás, entonces lo ayudó y le inició el tratamiento de hormonización. Ahora, esas cirugías mutilantes en menores de edad y los tratamientos de hormonización, y ahí en esas cosas estoy de acuerdo con el decreto presidencial, igual tiene que ser por ley, pero que pone una larga historia de procedimientos peligrosos que se aplican en niños y niñas con cuerpos sanos, y se aplicaban incluso a prepúberes y adolescentes cuando manifestaban lo que se llama disforia de género. Entonces, estas cosas yo creo que son absolutamente necesarias. Ahora, de ahí a tratar que el homosexual, quien es una persona que tiene una orientación de sexo distinto, es un pederasta, me parece que es excesivo. Pero ya para tratar el tema de la hormonización, tenemos a la doctora en línea, la doctora María José Mancino,
que realmente el otro día la escuchamos por televisión y me quedé absolutamente muy bien impresionado por la enjundia con la que hablaba, la seriedad con que trataba el tema de la hormonización la prohibición de los tratamientos de hormonización y cirugía mutilantes en menores de edad, que por eso la hemos convocado. Queríamos que nos ayudaras a pensar, le habla Jorge Enrique, vamos a tutearnos, y Ricardo Bullerí. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Bien. Buenas tardes. Ricardo Bullerí. Bueno, ambos somos abogados, así que hablanos con el lenguaje más llano para dos abogados. No, perfecto, que sean abogados, porque ahí van a ayudar muchísimo los errores que por ahí se están incurriendo en algunos casos, ¿no? Con respecto a la comunicación social y de lo que ha sucedido. Pero bueno, yo me voy a limitar a lo mío. No, pero hablemos de todos los temas. No, lo que te quería decir era que estos tratamientos que yo siempre me opuse, y bueno, estaba contando, sin ser autorreferencial, que cuando se hablaba en la Constitución del 96, yo fui constituyente de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, empieza ahí, se introduce la perspectiva de género y la orientación sexual. Y yo me quedé plasmado, te voy a contar muy brevemente la anécdota cómo fue. El profesor de Educación Física del colegio donde estaban mis hijos, que fue el mismo que yo fui a la primaria, la Escuela Argentina Modelo, me dijo, che, ojo cuando vayan a votar esto, porque perspectiva de género, y digo, ¿qué es eso? No, la perspectiva de género es que si yo mañana, y lo voy a decir de la manera más suave posible, percibo que alguno de tus chicos tiene una orientación al sexo distinto, yo tengo 2 varones y una mujer, ya grandes, casados, hijos, etcétera. Si percibo que veo alguna inclinación hacia el otro sexo, y te vengo y te lo cuento a vos me podés hacer echar del colegio. Y vos estás delirando. Entonces empecé a bucear en la Convención de Beijing y en distintos temas, y cuando empecé a descubrir lo que era, di la voz de alarma, pero en aquel momento me decían, no, está todo bien, pero gente, incluso hasta de la iglesia, no, bueno, es una cosa que no, porque la persona que se percibe distinto, mientras no entre en una situación de escándalo, pero el Estado no puede estar facilitando. No se hablaba de tratamiento de hormonización, pero se iba avanzando, y yo vi que el avance venía hacia el matrimonio igualitario y hacia otras cosas. Entonces, en ese momento yo dije, no se visualizó. Y hoy ya, por suerte, aparecen algunas voces. ¿Qué es lo que yo te diría que hace tiempo que empezaron a aparecer, porque fue la Conferencia Mundial sobre la Mujer, al que vos te referiste, del 95 en Beijing, fue la plataforma de un plan de acción para lograr varios de esos puntos de los cuales vos mencionás, y no me quiero ir por las ramas con los otros puntos, pero sí dentro de ellos estaban el feminismo, encubierto en cuanto a los derechos humanos de las mujeres, y por supuesto de la ideología de género, también enmascarada un poco en lo que es la perspectiva de género. Pero sí, había muy pocas voces, pero existían, y mucha desinformación con respecto a las personas que también participaron en esa convención, y bueno, como vos decís, mucha desinformación también en cuanto a cuando se llevó en plano en la Argentina. Lo que pasa que el tiempo hace que ahora estemos pagando, después de esa 4ª conferencia mundial, las Naciones Unidas y todo lo demás, estemos pagando el pato con nuestros hijos, con nuestros adolescentes, y que haya intervenciones también de Estados Unidos y de otras fuentes, de otras empresas, para abarcar todo esto del transgenerismo tanto en las escuelas como en los centros de hormonización. El peligro de los tratamientos, yo digo esto porque escuché el otro día una persona que hablaba de que el hijo se empezó a sentir que era una mujer, se vestía como mujer. Esas situaciones que a veces se dan comúnmente, porque creo que todavía a determinada, pero explícalo vos mejor, no, uno tiene problemas, digamos, que está buscando como su lugar en el mundo, por llamarlo de alguna manera así. Vos como psicólogo, como psiquiatra, ¿cómo lo ves esto? Mira, en base a todo lo que nosotros venimos trabajando con la Asociación Manada, Madres de Niñas y Adolescentes con Disforia de Género de Inicio Rápido, o Rapid Onset, que se llama este tipo de disforia, lo que nosotros vemos es un cambio
exponencial, sobre todo en niñas y adolescentes mujeres, con respecto a su quehacer, digamos, cotidiano, a su forma de ser. Es algo ideológico que cambia de un día para el otro, donde hay algunos marcadores iniciales como el aislamiento, como antecedentes de abuso sexual, no en todos, bullying, retraimiento social, algunos otros factores como comorbilidad con otras patologías, psicopatologías como autismos o TDAH o trastornos límite de la personalidad, en la mayoría de los casos con depresión. Entonces hay factores que nos llamaron la atención, los empezamos a estudiar, esto por una cuestión de interés también personal y de personas de mamás que me iban consultando, y vemos que en Estados Unidos, en Canadá, estudiando los artículos de Zucker, de Hilary Cass, entre tanto de los médicos que se dedicaron a esto, pero no hay muchos, pero sí con casos y artículos y estudios contundentes, donde dice que hay que poner un freno, digamos, una prudencia importante a este disparate de epidemia social, de consultas y de sobrediagnósticos con disforia de género. La palabra sobrediagnósticos hago hincapié, la subrayo doble, porque cualquier persona que está confundida, que tiene una edad entre 13 y 18 años, ya la llaman disforia o persona trans, y esto es literal. Esto es padres que escuchan por primera vez el término, con la primera vez que este tipo de confusión, están inmersos en una cultura donde se empezó a hacer natural, o se empieza a naturalizar esta subjetividad o este deseo de cambio, y en vez de acompañar, digamos, a ver cuál es la confusión mental o dónde se aloja la angustia en cuanto a lo psicológico, se pretenden cambiar toda la estructura exterior sin indagar todo esto otro. Es como si la rueda de un auto no funciona y yo pretendo cambiar toda la estructura del auto en función a la rueda. Entonces, mamás y padres de Padres Unidos contra la ideología de género en los colegios, que también se conformó como grupo a nivel nacional y están trabajando muy fuerte con respecto a la ESI con adoctrinamiento, hago la aclaración por las dudas, reaccionaron ante esta situación. Y eso es lo que marca esta epidemia social. Yo hablo de epidemia porque así lo dice el artículo del Reino Unido, que hizo cerrar finalmente todos los centros de hormonización de Inglaterra. O sea, llegamos a ese punto donde la doctora Cass pide prohibir el protocolo holandés de salud mental, de salud de disforia de género o de salud transgénero con respecto al tratamiento, debido a la salud mental y debido a que no tenía la experimentación o el método científico ordenado y llevado a cabo hasta las últimas cuentas, ¿no? Entonces empezó a aplicar así nomás, a través de leyes, como en Argentina, sin ningún tipo previo de estudios, y con gran coherencia se ha frenado, entre comillas, porque no sabemos si será así cumplida la ley, a través de un DNU, a menores de edad, ¿no? Claramente. Después de los 18, no es que sean, a lo mejor algunos todos tan maduros, habría que ver caso por caso, pero bueno, según lo que implica lo que es mayoría de edad, así lo dice la ley. Perdón, María, Ricardo Bulleri, ¿cómo estás? Justamente, buenas tardes. Justamente vos acabás de dar, no sé si en la tecla, pero un poco mi pregunta era esa. ¿Vos crees que realmente un niño, porque así lo dice el Tratado de San José de Costa Rica, hasta los 18 años lo sigue siendo, a esa temprana edad puede él o sus padres decidir sobre el futuro de su naturaleza, no sé si llamarla genética o cómo llamarla? Sí, la naturaleza humana, digamos, no hay nada de malo con... Sí. No, yo no creo que sea algo... A ver, uno tiene que, siendo adultos, vamos a extrapolarnos a la edad más adulta, uno tiene que hacer algún tratamiento de un cáncer, un tratamiento de, no sé, de una enfermedad cardiovascular, o por antecedentes de hipertensión, o una angioplastia, y toma una decisión en familia, lo consulta, inclusive ve varios médicos, no se queda solamente con la opinión de uno, y acá no hay ese mismo tipo
de prudencia con respecto a la evaluación de los riesgos de la terapia hormonal, de los efectos secundarios de la terapia hormonal, de qué recomendaciones, o sea, y no hay, ya te digo, no hay artículos a largo plazo. Recién ahora estamos empezando a ver algunos de los primeros pacientes porque ha pasado un tiempo prudencial, y es lo que nos hace falta también en Argentina, investigar un poco más con respecto a esto. No se embroma, ¿no?, con un niño donde se le frena el proceso puberal normal de masculinización, o al revés, de una niña de feminización, y no hay un desarrollo cognitivo normal porque claramente hay un cerebro que está esperando los receptores realizados y naturalmente para una hormona tal o cual y no para la contraria. Entonces eso genera cambios. No somos maleables, flexibles en ese aspecto. Para algo tenemos los distintos receptores que se comunican químicamente, y un ADN que por más hormonas que les ponga no cambia. Entonces el aumento de riesgo de infertilidad, el aumento de enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las alteraciones en el hígado por el tipo de metabolismo de las hormonas, el aumento de riesgo de ovarios poliquísticos, de retirar esos ovarios que estaban sanos, de enfermarlos que estaban sanos por el tema de las hormonas, de inclusive hacer una retiración de una mutilación de órganos sanos como las glándulas mamarias. Digamos, estamos hablando de cosas muy trascendentes como para cambiarlas así de un día para el otro, y en muchísimos casos esta labilidad emocional y psicológica que no fue estudiada en su momento corre riesgo también la vida del paciente, ¿no? Inclusive como los análogos de GnRH que estimulan también impulsos o intentos suicidas, como también lo dicen varios artículos de Zucker. Les puedo mandar los artículos también para que tengan esta información al respecto. María, es decir que de alguna forma vos observás, por lo menos, discúlpame si no pego con el término médico correcto, ¿no?, pero vos observás como que no hay un protocolo demasiado estudiado y antecedentes demasiado serios para llevar adelante esto. El protocolo es el protocolo holandés, el cual pidieron en Reino Unido, Finlandia, Suecia y Países Bajos, e inclusive 26 estados de Estados Unidos, que se retirara, que no se usara, porque no cumplía los regímenes de lo cual en la ciencia como protocolo científico en sí. Entonces, en Argentina, que es una de las leyes más cruentas con respecto a la identidad de género, donde ni siquiera, y ahora corríjanme ustedes, digamos, da posibilidades a la reversibilidad, porque cuando el adulto quiere revertir, tanto para cambiar su DNI tiene que ir a juicio, tiene que pasarlo, digamos, no puede cambiarlo y decirlo como quien de un día para el otro se quiso llamar Pepito y ahora quiere volver a ser Pepita. No es tan sencillo. Tampoco los atienden en los hospitales públicos para hacer, por ejemplo, volver a tener la feminización y hacer una depilación definitiva, o agregarse las glándulas, la glándula mamaria no, las prótesis, para volver a tener estereotipo femenino. Entonces eso tampoco lo cubre. Son bastante cruentas, o sea, en ese sentido tampoco cubre el derecho del paciente a autopercibirse otra vez del sexo biológico o sexo natural o el sexo. Yo he escuchado, pero he escuchado también burradas, pero no tiene sentido siquiera contestarlas, pero realmente cuando quiero hablar de términos con sentido común las escucho, y hay personas que dicen que el nacimiento, el sexo es forzado al nacer. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Es un dato científico, es un dato científico, exacto. por Dios. Entonces, por eso te digo, es como si uno forzara, no sé, dentro de no sé quién nos estaría forzando a todo esto genéticamente para ser personas, primero personas humanas y no que nos nazca, qué sé yo, un potus, y segundo, de que encima también nos elijan el sexo. Bueno, no sé, la verdad que los de embriología se deben estar agarrando la cabeza con estas cuestiones, pero no, hay cosas que no se pueden responder directamente. Lo que hay que responder realmente es con criterio, con sentido común, hablar de realmente cuáles son los intereses creados de toda esta gente que pretende continuar con este circo, porque realmente se manipulan víctimas, vulnerabilidades psicosociales al respecto, y mientras tanto ellos los convierten en pacientes crónicos, compran, o el Estado o las obras sociales, o hacen negocios con las
hormonas o con las intervenciones quirúrgicas ganan un montón, y mientras tanto los padres con hijos con disforia de género que quieren salvar y proteger la niñez y la infancia y la adolescencia de estos niños, ninguno de los profesionales vivimos de estas cuestiones, lo hacemos ad honorem y los estamos acompañando, y cada uno trabaja de su especialidad y de lo que veníamos haciendo toda la vida. O sea que ahí también hay un interés económico por medio, además de que esto, bueno, es una campaña también política. Personalmente hablo de eso, ¿no? Seguro. No, comparto totalmente, y me surgieron dos palabras que a lo mejor son un poco vulgares: circo y curro. Así que... Hay resumido. Sí, te lo resumo en un lenguaje muy, muy llano. Y te agradecemos muchísimo. Disculpa que te dije psicólogo, pero psiquiatra, te dije psicólogo antes y realmente sos psiquiatra. Así que, doctora querida, lástima que no pude ir la semana pasada, que hubo una reunión, un evento, un seminario sobre género e identidad. Que parece que fue muy bueno. Me había dicho la vicepresidenta de la Nación, Vicky Villarroel, que había sido excelente. No pude asistir, pero no faltará oportunidad. Pero va a haber otros más, porque desde el derecho también están bueno, los abogados queriendo participar, y me parece excelente porque esto nos compete a todos, ¿no? A los padres, a los docentes en los colegios con el adoctrinamiento de género, a los profesionales de la medicina, a los profesionales del derecho y a la sociedad con el sentido común. Yo creo que la verdad que acá no hay ningún tipo de dudas. Me parece que es muy claro, ¿no? No hay que ser demasiado cerrado en conceptos y no abiertos, seguro, digamos, como para no ver dónde está el lado de lo vulnerable y dónde se tiene que parar uno con respecto a esto. Seguro. Más que nada, también viendo los antecedentes que tenemos alrededor del mundo. Entonces, no hay que ser demasiado ducho como para no darse cuenta que hay dónde hay que ponerse, ¿no? Muchísimas gracias. El tiempo nos corre, pero quedamos en contacto incluso más. Te voy a pasar mi celular. Muchas gracias. En contacto, el mío y el de Muchas gracias Ricardo a los dos. Un placer haber estado. Un gusto haberte escuchado. Muchísimas gracias. Y nosotros, corridos por el tiempo, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a toda la audiencia y nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Chau. Hasta luego.